Bueno, habrá que esperar un tiempo para saber finalmente qué va a pasar con el caso del diputado José María Ibáñez. Sin lugar a dudas va a ser el tema de la semana, quizás también del mes. ¿Qué pasó? Ayer les comentábamos que la defensa en realidad proponía la donación de 230 millones de guaraníes como un saldo respaldatorio. Él decía, evidentemente yo cometí el hecho, admitía que en pocas palabras había robado al Estado, pero finalmente él trataba de devolver o de rescindir esa culpa, devolviendo mucho más de lo que en realidad utilizó para pagar a sus funcionarios, que es 30 millones. La devolución o la donación iba a ser de 230 millones, pero ¿qué pasa ahora? La Fiscalía rechaza ese monto y pide al juez que finalmente vaya a juicio oral y público este caso y que de esta forma también quede un precedente. Ayer conversábamos, ustedes recordarán, con el abogado José Casañas Levy y decía que efectivamente esto es lo que debería ocurrir. Bueno, hoy la Fiscalía tomó esa misma decisión. Ya. En una audiencia convocada para esta mañana debía decidirse si la Fiscalía y el juzgado aceptaban la oferta promovida por el diputado José María Ibáñez de abonar una compensación de 200 millones de guaraníes para adquisición de equipos médicos a cambio de ir a un juicio abreviado y que la causa no sea elevada a un juicio oral y público. Sin embargo, la diligencia fue suspendida por petición de dos de las partes, atendiendo que la audiencia es única con la participación de todos los presuntos involucrados en el hecho. Tanto el juzgado como la Fiscalía valora la situación de la realización de la audiencia única en un solo plano. ¿Quiénes hicieron ese pedido de suspensión? En este momento no recuerdo, el señor Megarejo por la señora María Liz Gutiérrez y el otro creo que el doctor Bogarín. Uno por motivo de salud, el otro porque el doctor Bogarín tiene una audiencia en el interior del país. Al término de la audiencia, el diputado afirmó que si bien días atrás había pedido disculpas a la ciudadanía, esto no implica que sea realmente culpable, postura ratificada luego también por su abogado. Pido perdón a la ciudadanía porque son hechos que generan desconfianza hacia un actor político. Entonces, claro que yo me debo a la ciudadanía y tengo que darle una explicación a la ciudadanía. Esa es la explicación que yo tengo para la ciudadanía. En la suspensión condicional del procedimiento, el reconocimiento de los hechos es al solo efecto de la aplicación del instituto y no implica reconocimiento de culpabilidad ni reconocimiento del delito. La figura procesal está construida de esa manera. No obstante, la fiscal del caso afirmó que el Ministerio Público se reafirmará en su pedido de elevar el proceso a juicio oral y público, rechazando la oferta de Ibáñez para acceder a un proceso abreviado. Creemos también de que para todo ciudadano, incluidos estos que hoy están siendo acusados, es una garantía que sea discutido en un juicio oral y público en donde se van a practicar o producir todas las pruebas que han sido colectadas por el Ministerio Público. Ante este panorama habrá que esperar hasta el 12 de noviembre, fecha fijada para la nueva audiencia, para saber si el diputado gana en su pretensión de evitar el juicio oral y público.